Buenísimos y santos días nos dé el Señor en este domingo del Señor, familia, que nos encontramos en torno a la palabra para este domingo 20 de marzo, año 2022, correspondiente al tercer domingo de Cuaresma, avanzando ya a la mitad de este periplo y aproximándonos cada vez más al portal que abre la Semana Mayor, la Semana Santa, la semana del mayor dolor, semana del mayor amor. Y llegue nuestro abrazo, nuestro corazón, nuestras bendiciones a todos y cada uno de ustedes, amigos, amigas, hermanos y hermanas, que cada domingo vamos en esta conexión con la palabra, y para quienes también esta palabra la expanden como una semillita dispersa esperando caer en tierra buena. Hoy, en este domingo, nos encontramos con unos textos fabulosos. Leemos del libro de Éxodo, capítulo 3. Hoy los versículos 1 al 8a y los versículos 13 al 15. Nos dice este texto maravilloso. En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Llevó el rebaño trashumando por el desierto hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó, la zarza ardía sin consumirse. Moisés se dijo: voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable, a ver cómo es que no se quema la zarza. Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Respondió él: aquí estoy. Dijo Dios: no te acerques, quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado. Y añadió: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se tapó la cara, temeroso de ver a Dios. El Señor le dijo: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He oído sus quejas contra los opresores. Me he fijado en sus sufrimientos. Voy a bajar para librarlos de los egipcios, a sacarlo de esta tierra para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, tierra que emana leche y miel. Moisés replicó a Dios: mira, yo iré a los israelitas y les diré: el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntan cómo se llama, ¿qué les respondo? Dios dijo a Moisés: yo soy el que soy. Esto dirás a los israelitas: yo soy, me envía a ustedes. Dios añadió: esto dirás a los israelitas: Yahvé, él es Dios de sus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me envía a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Así me llamarán de generación en generación. Palabra de Dios. Y respondemos con el Salmo 102. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvide sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Enseñó sus caminos a Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. El Señor es compasivo y misericordioso. Pablo, en su carta primera a la comunidad de Corintio, hoy en el capítulo 10, los versículos 1 al 6 y los versículos 10 al 12. Nos dice el amigo apóstol Pablo: no quiero que ignoren, hermanos,
que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero la mayoría de ellos no agradaron a Dios, pues sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron en figura para nosotros, para que no codiciemos el mal como lo hicieron aquellos. No protesten como protestaron algunos de ellos, y perecieron a manos del exterminador. Todo esto les sucedía como un ejemplo y fue escrito para escarmiento nuestro, a quienes nos ha tocado vivir en las últimas de las edades. Por lo tanto, el que se cree seguro, cuidado, no caiga. Palabra de Dios. Y la proclamación del Evangelio de hoy, leemos a Lucas capítulo 13, los primeros 9 versículos. Nos dice el queridísimo Lucas evangelista: en una ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos, cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús contestó: ¿piensan que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos, porque acabaron así? Les digo que no. Y si no se convierte, todos perecerán lo mismo. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. Y si no se convierten, todos perecerán de la misma manera. Y les dijo esta parábola: uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó: Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto. Si no, la cortas. Palabra del Señor. El querido Pablo, apóstol, hace una síntesis hoy en este capítulo 10 de la carta primera a la comunidad de Corinto, una especie de síntesis de la historia del paso del pueblo por el desierto. Y Pablo va a decir: miren, todos aquellas participaron del bautismo que de Moisés, que era el bautismo de la nube, bautismo del mar, comieron el mismo alimento espiritual, seguían al mismo guía, que era la roca que guiabas en ese momento, estaban juntos como comunidad, eran gente que oraban a Dios, eran, etcétera, un grupo de personas que iba en esa concomitancia juntos y participan de ese proceso liberador. Y Pablo añade: pero la mayoría de ellos no agradaron a Dios, porque se puede estar a Dios orando y con el mazo dando. No lo dijo Pablo, lo afirmo yo. Y es esto lo que Pablo dice: podemos estar con el Señor, podemos estar bautizados, podemos pertenecer a la iglesia, podemos comulgar todos los días, podemos levantarnos a las 3 de la mañana a la oración que nos toca hacer, podemos hacer el rosario de la Divina Misericordia a las 3 de la tarde, podemos con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con la Virgen María y el Espíritu Santo, podemos, tanto, Señor, y nos tragamos los santos y santas. Y Pablo dice, haciendo aquella memoria, pero no todos agradaron a Dios, porque, como decíamos en otro momento, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y lo que importa, en este caso, Pablo nos presenta, eso era una figura. Hoy también miremos nosotros en nuestra realidad, si estamos en esta misma dimensión y en el fondo conocemos nosotras mismas, si agradamos o no agradamos a Dios. Si lo nuestro son filacterias largas, si son presentaciones en el público, maneras rituales de que hay que ponerse, que hay que estar, que yo pertenezco a tal movimiento, que yo pertenezco a tal congregación, que yo pertenezco a tal grupo, que yo participo en las oraciones todos los días. Mirémonos, a no ser que caminando en este desierto de nuestra vida estemos haciendo una especie de aguaje, de allante, de presentación, una especie de celosía, de mampara, de show,
ante los demás, porque no delante del Señor, porque a Él le agradamos o no le agradamos. No basta decir Señor, Señor. Pablo dice, por lo tanto, el que se cree, la persona que se cree muy segura que tiene a Dios agarrado por la sartén, que tiene a Dios agarrado por los moños, dice Pablo, cuidado, cuidadito, cuidadito, no vaya a ser que caiga. Y esto que presenta Pablo lo hemos visto con Moisés. ¿Cómo yo voy a decirle a la gente quién es el que me envía? ¿Cómo la gente va a poder entender, comprender? Bueno, pues dile que yo soy te envía. Y este yo soy que se presenta lo podríamos ver hasta en distintos momentos. Es prácticamente la presentación que hace el pueblo de Israel. Yo soy el que ha de ser, que puede ser como la presentación de un Dios creador. Yo soy el que soy, yo soy el que era, yo soy el que es, yo soy el que será, que presenta un Dios que va actuando en la misma historia del pueblo con las personas mismas del pueblo. No es una intervención antropomórfica que el Señor toma carne para meterse en nuestra historia, el Dios Padre, sino en la persona de Moisés, en la persona del pueblo, de los Aipirus, de los hebreos, que van a terminar siendo el gran pueblo de Israel. El Señor actúa por medio de personas concretas. Entonces es en esa concretización de la historia que hemos de ver la realidad de ese yo soy, el que eras, el que era, el que es y el que será. Un Dios que camina siempre y acompaña en la historia, con una presencia siempre salvadora si sabemos encontrarnos y verlo desde esa perspectiva. Hoy el Evangelio, grosso modo, presenta dos elementos que históricamente no podríamos definir. Los estudiosos todavía dicen si fue o no real el hecho de la masacre de Pilato. Por ejemplo, historiadores de la época no la presentan, como Flavio Josefo. O si fue o no real la caída de la torre, que también presenta el texto en el Evangelio de hoy, que dice el texto, piensan que eran culpables los demás habitantes de Jerusalén cuando la torre de Siloé. Quizá Lucas está pensando ya a partir del año 70, recuerden que este Evangelio de Lucas es escrito años 80, y Lucas está pensando más en lo ocurrido en años 70, la destrucción de Jerusalén. Pero la cuestión es, no es una situación de pecado de estos que fueron asesinados, no es una situación de pecado de estos que cayeron aplastados por la torre de Siloé. Ahora lo que nos corresponde a nosotros, si queremos estar en la dinámica y en la óptica, en la perspectiva, en el seguimiento, en el camino de que el Padre nos marca desde el Éxodo, camino, en salida, salir y punto. Si nosotros somos capaces de hacer aquello que el Padre desde siempre, con Moisés, lo presenta Pablo, ha querido de nosotros, que podamos hacer cierto camino al andar. Y el ejemplo va a venir con lo de la higuera. Nosotros somos plantita, la higuera, el mango, el mango, el árbol frutal. El árbol frutal es para dar fruto. Y el fruto que da el árbol no es para sí mismo, tiene que ser para el que va a comer, para el que tiene necesidad de dicho fruto. Pues en este sentido el texto nos invita a eso. ¿Para qué estoy sembrado? Salmo 1. Somos como palmera plantada, arbolito plantado al borde del arroyo que produce el fruto a la sazón. Pero un árbol no produce fruto para sí mismo, produce fruto para que quien tiene la necesidad venga a comer sus frutos. Si nosotros hemos sido plantados con la capacidad de producir buenos frutos y frutos nos producimos, entonces puede acaecer aquello que dice el dueño de la finquita al viñador, al que cuida la finca. Mira, córtala. Pero aún así hay una oportunidad, porque el que cuida la tierra dice, jefecito, deme una oportunidad, un añito más, para verla, voy a preparar la tierra, abonar todo lo que fuera, y si acaso no da fruto, entonces la cortamos. Estamos y hemos sido sembrados por el Señor. Tenemos la capacidad de producir los frutos, pero si aún teniendo la capacidad no producimos para los demás, no para nosotros mismos, para nosotras mismas, entonces, ¿para qué sirve un árbol plantado que solamente se roba la savia y no produce fruto, ni siquiera sombra? Hay que cortarlo. Y eso es grave. Buenos días. Que el Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine siempre su rostro sobre nosotros
y nos conceda su bendición y su paz. Amén.